¿Quién no recibe la bendición? Bendito Dios. ¿Quién la recibe? Ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Que aunque usted no le alabe, o usted que la alabe, como quiera Dios le va a dar a usted. Le adoramos, Señor, aleluya. Es que yo vengo con un bolsito, ¿verdad? Pero es que es la costumbre, es que yo con micrófono no me gusta predicar. Vive Jesús, aleluya. Hubo una vez, ahí estuvo Jeremías, ¿verdad? Jehová lo mandó a un sitio. Cogí esta versión bíblica, pero lo que les voy a narrar tiene que ver con eso mismo, pero no me voy a meter en la vida de Jeremías. Porque esta noche quienes van para la casa del alfarero son ustedes. Ustedes son los que van a visitar al alfarero. Hubo una vez una pareja que fue de compras. Iban para una tienda y de momento entraron a una vitrina donde había muchas tacitas de té de esa bien antigua que mucha gente dice, no, que cosa más linda. Y se enamoraron de una tacita. Esta no era la tacita que estaba allá, pero, o sea, está algo parecido. Y se enamoraron de esta tacita por los colores que tenía, las flores, un color precioso. Todo esto lo vieron, ¿verdad? Pero mientras estaban mirando la vasija, la tacita en la vitrina, la tacita le dijo a ellos que ella no era así. Que ella tuvo que pasar un proceso para poder llegar así. Esta noche ustedes se van a meter a la casa del alfarero. Esta noche Dios los va a meter a ustedes a la rueda. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que lucir así. Y para lucir así hay que pasar por un proceso. Y la casita le estaba contando, yo no era así de linda. Le voy a contar la historia. Había un hombre que bregaba en una rueda. Y en la rueda había esto. Esto es tierra. Lo puedes seguir pasando por eso, que se vaya a brincar, no vaya a caer encima. Eso es barro. Así éramos nosotros. Así estamos nosotros. Del polvo. Eso es barro. Cuando empieza el alfarero a bregar con nosotros, eso es lo que ustedes tienen ahí. No se lo voy a dar porque se van a empatar. Bendito Dios. Lo empieza a mordiar. Lo empieza a mordiar. ¿Para qué? Para empezarle a darle forma. Cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, venimos con un montón de cosas. Que el Señor nos tiene que meter a una rueda para empezar a limpiarnos. Para empezar a sacar lo que no es de Él. ¿Para qué? Para llegar a ser esto. Tiene que pasar un proceso. Mientras estaba cerrando la vasija para darle forma, de lo que estaba por ahí a esto, llegó a hacer esto. Pero todavía le falta para llegar a hacer esto. Aleluya. O sea, bendito para Dios. pasar esto, tiene que ser eso. Llegar a ser barro. Y cuando lo empieza a meter en el horno, ¿cuántos saben lo que es un horno? ¿Verdad? Lo que tienen la estufa, ¿verdad? Hacen un bizcocho. Y si ponen la mano ahí, se va a calentar y se va a quemar, ¿verdad? Y duele, ¿verdad? Cuando te quemas. Pues el alfarero lo va a meter esta noche a ustedes en el horno. Bendito Dios. No sé a quién vaya a meter en el horno. No sé quién está dispuesto a meterse al horno. Pero para tú lograr ser y llegar a ser así, tienes que pasar por un proceso. Dice la palabra que mientras el alfarero estaba haciendo la vasija, se le echó a perder en sus manos. Y hay a veces que Dios nos mete en la rueda y empieza a mordernos de una forma y nosotros queremos jalar para otra. ¿Y qué pasa? Se echa a perder
Cuando el alfarero la metió en el horno, la vasijita, la tacita de té, sácame que me estoy quemando. Sácame que me estoy quemando. Sácame que yo no puedo estar aquí. Sácame que me duele. Pero cuando la vasijita miraba por el espejo de la vitrina, lo único que veía era el alfarero y le decía: todavía no es tiempo. Bendito Dios. Hay a veces que Dios nos mete en el horno y nosotros queremos salir de ahí porque a veces no soportamos y empezamos a tocar la vitrina y a decirle al Señor que me saque. Pero todavía el Señor lo miraba y le decía: todavía no es tiempo. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Señor con nosotros es que moldearnos a la vasija que Él quiere moldearnos. Pero a veces nosotros mismos no queremos salir del mismo proceso. ¿Qué pasa? Que cuando Dios te va caminando por un proceso y tú te sales del proceso, lamentablemente tienes que volver a empezar. Por eso es que a veces vemos muchas personas que están en el mismo lugar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando viene el proceso no lo aguantan y se salen. Y Dios está buscando personas que estén dispuestos a pasar por el proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por el proceso que Dios nos quiere meter, llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos nosotros. Cuando empieza esto, que lo saca del horno, pues el barrito que está aquí, la vasija, se puso contenta porque dijo: wow, me sacaron. O sea, el tiempo del alfarero de sacarlo del horno. Bendito Dios. Llegó el momento que el alfarero tuvo que sacarla del horno porque ya era el tiempo. Se puso contenta. ¡Wow! Me sacaron. ¡Ay, qué rico! ¡Qué aire! Y la puso en una tablita para que se enfriara. Pero ahora viene lo más malo. El alfarero tiene que pasar con un cepillito de alambre. ¿Usted sabe lo que es un cepillo de alambre? Todos saben lo que es un cepillo de alambre, ¿verdad? ¿Para qué? Para empezar a raspar los residuos que quedan. Y él duele. Duele. La vasijita, pues bendito, estaba gritando. Pero hace de cuenta que ustedes están en la rueda. Ustedes son los que están metidos en el alfarero. Ustedes son los que le están pasando el cepillito. ¿Tú sabes para qué el cepillito? Para sacar los residuos que quedan. Hay a veces que Dios tiene que pasarnos el cepillito, porque hay cositas en nuestra vida que todavía quedan residuos. Y si mientras esos residuos están ahí, no se puede terminar la vasija. ¿Por qué? Porque llega el momento que se quiebra. Y si se quiebra la vasija y usted le echa líquido a esto, ¿qué pasaría? Se pierde. Y Dios siempre nos llena de aceite. Eso es lo que buscamos nosotros. Como las 10 vírgenes, llenando nuestras lámparas de aceite. Pero ¿qué pasaría si tu vasija está quebrada? El aceite se va perdiendo. Y si se pierde el aceite, ¿qué pasaría? Suena la trompeta y ¿qué pasa? Te quedas. ¿Por qué? Porque lo que Dios deposita en ti, en tu vasija, si tu vasija está quebrada, lamentablemente lo que Dios deposita se va saliendo. Bendito Por eso Dios. a veces tenemos que ir a la casa del alfarero. Y es el tiempo de estar en la casa del alfarero. Porque a veces nos pensamos que somos vasijas perfectas. Y no lo somos. Tenemos defectos. Tenemos cosas que nosotros mismos tenemos que decir: Señor, méteme a la rueda. Méteme a la rueda. ¿Por qué? Porque todavía quedan residuos. Mientras nosotros estemos aquí, estamos rodeados de la persona. Por eso es que tenemos que visitar la rueda de la vida. El miércoles estuve en el culto de damas que le dije a la pastora de la iglesia de hermano Francisco, de allá de Punta Santiago. Estuve predicando bajo el tema: para tú ver lo sobrenatural de Dios en tu vida, tú tienes que dejar lo natural. ¿Qué es lo natural?
sea que hay que dejar lo natural para poder ver lo sobrenatural en Dios. Dios es algo sobrenatural. Lo que Dios tiene para nosotros es algo sobrenatural. Pero en lo natural nunca lo vamos a ver. Tenemos que verlo en lo sobrenatural. Y para verlo en lo sobrenatural tienes que estar metido ahí. Bendito Esta es Dios. la única forma que tú vas a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Mientras nos volvamos conformistas, ya me siento, voy al culto, canto 2 o 3 coritos y salgo. Lamentablemente así va a ser. Usted tiene que venir dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ustedes. Si no es hoy, es mañana. Pero tiene que venir con una mente dispuesta a que Dios me va a bendecir hoy, a que Dios me va a sanar hoy, a que Dios me va a dar un milagro hoy. Todo es un hoy. No podemos decir, yo voy para la iglesia hoy, pero Dios me va a sanar mañana. Mañana tú no sabes si llegará. El ayer se fue, no lo puedes traer. Estamos en el hoy. Y hoy es que Dios va a bendecir. Hoy es que Dios te va a dar el milagro. Hoy es que Dios te va a meter en la rueda y va a empezar a pasar el cepillo. Y a veces duele, pero es un proceso. Para poder llegar a ser la vasija que Dios quiere hacer en tus manos. Cada cual es una vasija diferente. Cada cual Dios va a hacer algo diferente con ustedes. El proceso es diferente, pero el alfarero es el mismo. Es el mismo alfarero, pero con diferentes formas. Mi vasija, a lo mejor de la forma que me va a moldear a mí, no es la misma forma que la va a moldear a ella, porque a lo mejor no lo resistiría. Pero cada cual, en las manos del alfarero, vamos a hacer la vasija que Dios quise hacer. Bendito ¿Por qué? Dios. Porque hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Después que lo meten en el primer horno y le raspa con el cepillo, lo va a meter en el segundo horno. Pero ¿qué pasa con ese horno que es más diferente que el primero? Porque es 7 veces más caliente que el primer horno. Porque el alfarero tiene que estar seguro que la vasija no se quiebre. Y cuando metieron la vasijita dentro del segundo horno, se querían morir. ¿Por qué? Porque era más caliente. La prueba que tú pasas hoy no es la misma que vas a pasar mañana. Cada día es una prueba más fuerte. ¿Por qué? Porque es lo que Dios usa para subir escalón por escalón, escalón por escalón, para ver la gloria de Él. Bendito Dios. Y a veces preguntamos, pero si yo pasé una hoy, ¿por qué es que vuelvo a pasar la misma? Y los días siguen la misma, y todos los días es la misma. Tiene que examinarse. ¿Usted sabe por qué? Porque si un estudiante va a la escuela y tú repruebas tu examen, ¿qué pasa? Fracasó, ¿verdad? Tienes que volver a coger el examen, ¿verdad? O sea que, imagínate que te den un examen y tú fracasas y vuelves al otro día, te dan el mismo examen y tú fracasas y vas a seguir viendo el mismo examen. Pero cuando tú pasas el examen, ¿qué pasa? Pasas a otro grado, ¿verdad? Tienes que pasar el examen. O sea, cuando tú pasas esa prueba, la próxima que va a llegar es un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque son los escalones que Dios usa para seguir subiendo, para ver la gloria de Él. Soy papito, mi alma te alaba. Y a veces nos quejamos, pero es un proceso que tenemos que pasar. Cuando Dios nos mete en el horno, es por algo. O sea, la vasija hay que hacerla más fuerte. Después que la pone en el horno, la saca. Y la vasijita pues se pone contenta porque wow, yo me quería que me iba a quemar allá adentro. Pero me sacó y me puso a enfriar. Pero ahora viene lo más malo. Ahora va a empezar a colorearla. Y los tintes que estaba usando, a la vasijita le daban ganas de devolver. Le daban náuseas. Y hay a veces que Dios nos tiene que dar unos colores que a nosotros no nos gusta. Pero no es lo que a ti te guste, es lo que Dios tiene para ti. Bendito Dios. Y empezó a darle colores y colores y colores y ella estaba ya que ya no podía más aguantar. Pero después que el alfarero pasó todo ese
después así, y después iba a ser de colores. Fueron 4 etapas, pero esas etapas tuvieron sus consecuencias y tuvieron sus procesos. Ahora, ¿en cuál de esas 4 etapas te encuentras tú? Hay a veces que esta, y hay personas que se quieren quedar así. ¿Por qué? Porque de aquí a llegar aquí es un proceso y a veces no nos gusta. Y nos preferimos quedar así. Bendito Cuando Dios. estamos así, tenemos que pasar por horno, por colores, por cepillos de alambre, cuando Dios empieza a sacar las cosas que no le gustan. Y a veces preferimos quedarnos así para no llegar a ser así. Bendito Dios. Y hay personas que pasaron este proceso y están así, pero se quieren quedar así, porque para pasar a este es otro proceso. Ahora, ¿en cuál de esas etapas te encuentras tú? Si todavía estás en tierra, o todavía estás así, o así. Pero para llegar así, tienes que pasar por ese proceso. Y esta noche, pues, el alfarero hizo algo bien especial. El alfarero trajo la rueda para que te metieras a la rueda, para terminar algo que comenzó en ti y que por a lo mejor por ti mismo se ha estancado ahí y no ha pasado a otro nivel. ¿Por qué? Porque todavía estamos parados ahí. Y para ver lo que Dios tiene para ti, tú tienes que ir pasando por procesos. Y eso es lo que a veces no nos gusta, pero hay que pasarlos. El alfarero está aquí. Ahora, pregúntate en tu mente, ¿en qué etapa yo estoy? ¿Qué me falta